Empecemos. Federico Peretti, fotógrafo, productor audiovisual, cineasta, algunos documentales como El Otro Fútbol. Cuéntanos, Fede, el Otro Fútbol es como una obra que a mí me gustó bastante, que yo la pude ver y que veo que al menos en las redes te marca bastante. ¿Qué es El Otro Fútbol? Mira, el otro fútbol en realidad es tratar de meternos un poco dentro del fútbol que uno empieza a conocer quizás desde chico, ¿no? El fútbol, yo le diría que es el fútbol verdadero, ¿no? El fútbol que se juega en los barrios, el fútbol que está sin ese vicio quizás de los grandes medios, del profesionalismo, de otros intereses que quizás exceden o están vinculados más al negocio que al deporte y al juego propiamente dicho. Ese fútbol, por lo menos acá en Argentina, es imposible obviamente de encontrarlo en primera división y también es difícil de encontrarlo quizás en una segunda y tercera categoría. Cuando uno empieza a bajar de categorías, sobre todo en la cuarta o en la quinta categoría del ámbito metropolitano, acá en la zona cercana a Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo cuando uno viaja al interior del país, a las diferentes provincias, a las diferentes ciudades, se da cuenta que el fútbol ahí tiene otra misión, ¿no? Que no está tan signada por el resultado o por los logros deportivos, sino que son clubes que abren sus puertas con el fin de lograr un lugar de pertenencia para la sociedad. Por ahí son pueblos chiquitos de 1000 habitantes o ciudades de 10.000 o ciudades de 50.000, no importa, pero en general, digamos, sobre todo se ve la función de los clubes en esas ciudades muy pequeñas que a veces lo único que hay es un club para que los niños o los chicos no estén en la calle y tengan un lugar donde practicar algún deporte. Entonces, ese es el fútbol, digamos, que a mí me interesaba retratar con el otro fútbol, que es mostrar, quizás acá en Argentina, por ejemplo, con los grandes medios de comunicación que hay, cadenas que también están en Ecuador y en toda Latinoamérica, digamos, ¿no? Como son Fox, Sí. Teis Sport, ESPN, son todas cadenas que le dan espacio y horas y horas y horas de contenido al mismo fútbol. Primero al fútbol de primera división y si no, al fútbol español, a la liga, al calcio, a la Premier League ahora cada vez más, y nunca le dan interés o espacio o minutos, salvo cuando hay algún incidente por ahí, al fútbol de los barrios. Entonces un poco el otro fútbol fue un proyecto que nació con Fernando Prieto, que es el periodista investigador que me ayudó a mí, me acompañó en esos 3 años de filmación, un poco a tratar de darle voz a esa gente, a esas historias, de mostrar ese fútbol que juegan por amor a la pelota, simplemente por pasar un fin de semana en familia, por tener un lugar de reunión con los jugadores, o si no la gente que va a ver a los equipos. Es un poco mostrar eso, que por lo menos acá en Argentina es difícil que otros medios le den interés y quizás con la reflexión que propone el cine, uno tiene un poco más de tiempo para elaborar un proyecto y una síntesis al respecto. ¿Cómo fue el recorrido? ¿Cómo fue todo el trayecto de ir, digamos, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y ir retratando de alguna manera todo lo que se vive el fútbol en cada uno de esos lugares? Y fue un trabajo largo, digamos, fueron casi 3 años de viajes. El otro fútbol lo rodamos del 2009, la primera etapa en realidad del otro fútbol, del 2009 al 2012. Digo primera etapa porque el otro fútbol, más que una película, yo creo que ya es como un concepto, ¿no? Como un Sí, sí. formato inclusive. Nosotros del 2009 al 2012 filmamos la película en Argentina. Después, el 2014, hicimos 10 documentales para 10 capítulos de un canal de televisión en Brasil. Mismo concepto, misma estética, misma forma, pero en Brasil, en 10 estados diferentes, 10 equipos diferentes, 10 historias diferentes. Después, en el 2015, filmamos 9 documentales de 10 minutos para Deporte B, para un canal acá en Argentina, también historias también más chiquitas, pero con la misma estética. Eso fue 2015. En el 2017 hicimos una serie acá que se llama El Otro Deporte, que tenía exactamente lo mismo del otro fútbol, ya con varios años después del lanzamiento de la película, ya con otra producción, digamos, obviamente con mejor técnica, mejores recursos, pero hicimos una serie que estuvimos también viajando en 8 ciudades de Argentina, ya no solamente con el fútbol, sino que también le sumamos otros deportes. Hubo desde automovilismo, tenis de mesa, básquet, handball, un montón de otros deportes que ya también, digamos, llevamos el concepto del otro fútbol, no solo al fútbol,
sino también a otras disciplinas. Entonces, digo, hablo del otro fútbol, pero en general, digamos, un proyecto que nació en el 2009 y que al día de hoy sigue vigente y seguimos generando piezas. Entonces, la verdad que ese es un camino largo que no parece tener fin, digamos, siempre aparecen nuevas historias para contar, pero bueno, se ha hecho con mucho esfuerzo en general, salvo en esta serie que te contaba del 2017, de donde ya había un canal por detrás y había un Claro, poquito más de producción, pero inclusive la que hicimos en Brasil fue todo hecho muy a pulmón. Digamos, la verdad que lo hicimos por el hecho de querer contar estas historias, como te decía antes, de darle voz a gente que no la tenía en otros medios de comunicación, pero que requirió mucho esfuerzo personal, mucho dejar de lado muchas cosas para poder hacerlo, donde los recursos económicos que había eran sumamente escasos para hacer la película El Otro Fútbol, digamos, contamos con un auspicio del Instituto Nacional de Cine de acá de la Argentina, del Inca, pero fue un subsidio que no alcanzó ni siquiera a cubrir los gastos, ¿viste? En Brasil también viajamos, tuvimos una relación con una productora brasilera que también lo hizo por amor al proyecto y porque le interesaba mucho generar un proyecto y llevarme a mí a filmar a Brasil, pero tampoco hubo un rédito económico. Siempre el dinero, digamos, que se logró conseguir para algo fue para poder realizar el proyecto. Entonces tuvo mucho de eso de personal, de la intención tanto mía como de Fernando en un principio, como de Pablo y de Cayo, que fueron mis productores en Brasil, de la productora Doble Chapa, ya. que me estuvieron acompañando, digamos, y fue mucho de amor por contar estas historias de fútbol, pero que no tenían ningún rédito económico. Entonces, siempre para hacerlo era dejar de lado otras cosas, ¿no? Yo en ese momento, sobre todo en la época que hicimos la película, lo podía hacer porque era soltero, digamos, tenía mi trabajo, iba y me podía dar esos lujos, digamos, de decir, bueno, me tomo 3 años para hacer una película, y en el medio a veces, viste, pasaba, me quedaba sin dinero, trabajaba fuerte 2 meses en publicidad, juntaba un poco más, me pagaba un par de viajes y seguía recorriendo el país Ya, filmando el otro fútbol, pero hoy en día ya con una familia, casado, con 2 hijos, los colegios, la prepaga, la vida, claro. ya es un poco más difícil encauzar esos proyectos si es que no viene con una propuesta, digamos, comercial atrás que lo podría hacer, como fue en el 2017, apareció esta serie de hacerlo para un canal de una forma un poco más seria y avanzamos, digamos. Entonces es un proyecto que todo el tiempo tuvo eso, ¿no? Básicamente la dedicación de tiempo y esfuerzo con el afán de contar las historias. Ahora no me puedo, yo por mí lo seguiría filmando todo el tiempo, hoy por un tema de posibilidades, digamos, que tengo que dedicarme a trabajar para vivir Claro. básicamente, no lo puedo hacer todas las veces que quisiera o no puedo contar todas esas historias que me siguen apareciendo por esa cuestión, digamos, pero la verdad que es un proyecto que no tiene fin y que siempre se va ayornando, siempre van apareciendo nuevas historias. En Argentina hay 3.500 clubes, así que imagínate la cantidad que hay para Hay elegir. material. Y hablabas hace un momento del otro fútbol como concepto. Grabaste tanto en Argentina como en Brasil. ¿Qué diferencias conceptuales del otro fútbol, digámoslo así, hay entre Brasil y Argentina? ¿Cómo lo pudiste palpar tú? Mira, la verdad que en el fútbol que yo fui a buscar retratar en Brasil, que obviamente que también es con la idea de lo que lo hacía acá, hay muchas más similitudes de las que uno se imagina. Es como la verdad que el fútbol, ese amor por el fútbol es el mismo. Pensá que yo en Brasil estuve filmando, no sé, tercera división del torneo gaúcho, la liga estadual de Amapá, que está en el norte, pegado a Guyana Francesa, digamos. Estuve en estados, también estuve en el torneo B Carioca, por ejemplo, pero Ah, todos fueron estados o torneos estaduales, nunca en la primera división, siempre buscando equipos muy menores. Entonces el espíritu es el mismo, el amor por el deporte es el mismo, hay muchas, por más que uno a veces parece que no, pero hay mucha similitud en eso entre el argentino y el brasilero, inclusive en las hinchadas, en la forma en que preparan los partidos, en la forma en que consiguen recursos, venden camisetas, hacen cosas para poder sostener los viajes. Eso la verdad que fue similar, muy similar. La única diferencia que noté no es en todo el entorno, sino en los futbolistas. En Brasil, por ejemplo, así estén jugando en la tercera división del torneo gaullo, el jugador brasilero siente que está jugando al fútbol profesional y que ya. trabaja de eso y deja de, y por ahí está trabajando, tiene un trabajo y cuando empieza a jugar en un club, así sea en la tercera división de un torneo estadual, en general deja de trabajar y se pone a jugar al fútbol con todo y apenas puede vivir porque le pagan unos viáticos, le pagan muy poco dinero, pero deja todo, se pone a trabajar de jugador
juega un año, 2 años, y si no da el salto para una división más arriba donde le paguen más dinero, deja de jugar, vuelve a trabajar, trabaja 2 o 3 años, pero el amor por el fútbol es más fuerte, deja de trabajar en su trabajo y vuelve a jugar a la pelota. Como que no, el jugador brasileño lo toma netamente como un trabajo, como una cosa de progresar, de llegar a un equipo grande de Brasil, y no tanto como un divertimiento. Nosotros, no sé, en el otro fútbol, por ejemplo, entrevistamos a un jugador de un equipo de Mar del Plata que se llama Kimberley, que el hombre es colectivero. Y Ya. el tipo trabaja de colectivero, vive su vida como colectivero, y encima tiene la posibilidad de jugar al fútbol en un torneo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, pero lo toma como un complemento más para su vida. El hombre es colectivero, encima tiene la suerte que juega al fútbol, buenísimo, y lo hace con pasión y puede estar jugando 20 años, pero él es colectivero, no es un jugador que dice, oh, estoy trabajando, me gustaría, no, como trabaja de eso, y después tiene la suerte de jugar al fútbol. A algunos le va bien, entonces bueno, pueden seguir carrera en el fútbol y trabajando de eso y empiezan a dejar sus trabajos. Pero el brasilero es más de eso, como que le gusta trabajar de futbolista, así cobre muy poco dinero, deja su trabajo y se dedica completamente al fútbol, por lo menos en los 10, bueno, eso es una muestra bastante grande que tuve porque estuve en 10 estados diferentes, o sea que es bastante, y en todos vi lo mismo, como que quieren trabajar de futbolistas. Acá en Argentina, salvo cuando uno empieza en una cuarta, tercera o segunda división, ahí ya puede empezar a jugar eso, pero no pasa nunca en una liga local. Cuando uno va a una ciudad, hay 2 o 3 equipos, todos tienen 2 trabajos, o sea, juegan y tienen su trabajo y es como una cosa normal en la vida, no es que lo ven como un trabajo al fútbol. Y en Brasil un poco me llamó la atención eso, pero básicamente fue la única diferencia así de concepto, digamos, que noté entre un país y el otro. Y bueno, subamos un escalón más por ahí. Visto que has hecho producciones, por ejemplo, para Atlanta, también algunas fotos he visto de excursionistas, digamos, de subir un escalón más en lo que son las categorías. En esas categorías, porque es una categoría ya un poco más de ascenso, ¿cuál es la diferencia de trabajar ahí? ¿Qué es el otro fútbol como un fútbol más local, en provincias, digamos, en pueblos? Y este que es un poco ya más bonaerense, ¿qué diferencias hay en ese caso? ¿Cómo es trabajar en el plano audiovisual con un equipo de ascenso, digamos? No, son un poco, la verdad que son clubes que son un poco más organizados, digamos, en todo sentido, tienen un caudal mayor de hinchas y tienen una organización más grande dirigencial, digamos, ¿no? Igual son clubes que en general se siguen manejando de una forma muy diferente a un club de primera división, digamos, yo he tenido la suerte de trabajar directamente, más allá de mis proyectos personales, de hacer videos para River o trabajar en otros ambientes, digamos, ya más profesionales, y es distinto el trato, sobre todo los accesos que uno puede llegar a tener, la dificultad con la que uno, o la libertad con la que uno puede hacer otras cosas, los tiempos con los que uno puede hacer otra cosa. Yo he hecho videos institucionales, por ejemplo, no sé, para Atlanta, como decías, Claro. para excursionistas también, y me han abierto las puertas de par en par del club de una manera gigante, por más que sea para la institución. Digo, Atlanta está ahora en una B nacional peleando el ascenso a primera división, Excursionistas está en la cuarta categoría, pero ha estado hace poco en la tercera. Son clubes que igual, digamos, pese a estar en un ambiente un poco más ligado o sea, bueno, Atlanta es un club claramente profesional, Excursionista está ahí en ese semiprofesionalismo que tiene una Claro. cuarta división, pero es mucho más fácil el acceso y es lindo porque son clubes más organizados, que tienen una estructura mejor, que tienen canchas lindas, que tienen mucha gente, que tienen cosas interesantes para mostrar, pero uno tiene esa libertad todavía propia del ascenso, que uno tiene accesos o puede proponer otras cosas que no, tanto los videos que hice para Atlanta o para Excursionista, yo con mi equipo son los que hicimos los guiones, les propusimos las ideas, las aceptaron, nos prestaron al plantel para hacerlo, entonces son diferentes niveles de acceso, digamos, ¿no? Uno con estos clubes es quizás un poco más interesante de trabajar porque tiene, como que puede elegir lo que tiene. Cuando he hecho videos con River, viste, me han dicho, bueno, tenés a Cabenagui 10 minutos en el vestuario, hacé lo que puedas. Es distinta el tiempo que uno le puede dedicar a pensar los proyectos que cuando uno trabaja en esos ambientes que son un poco más profesionales, sea para hacer una producción o sea cuando uno va a cubrir un partido como fotógrafo, que es lo que suelo hacer a veces, digo, ¿no? Es muy distinto
el nivel por ejemplo, cuando uno va a una cancha en primera división o en una B nacional, la cantidad de accesos, de controles, hasta de ubicación en el campo, que tenés que quedarte en cierto lugar y hay cosas. Cuando uno está en una categoría, como en excursionistas, por ejemplo, tiene otra libertad, podés hasta buscar otras cosas, producir otras cosas, porque tenés acceso a otros lugares que no se suelen dar en equipos más profesionales. Y bueno, y igual yendo un poco más arriba, y lo que es River netamente, tienes otro producto audiovisual, otro documental, igual que también lo pude ver, me gustó bastante, que es de los colores que llevas. ¿Qué, Uh -huh. qué sensaciones te da? Primero quisiera preguntarte, ¿qué se siente trabajar y producir cosas importantes y trascendentales para el equipo del que eres hincha? Y la verdad que es algo muy lindo, nunca me lo había imaginado, inclusive cuando estaba haciendo el otro fútbol, nunca se me había pasado por la cabeza hacer algo para River, como que no lo veía al alcance realmente, era como una cosa muy lejana. Cuando surgió esto de que River estaba pasando por un momento tan malo en su historia, en lo deportivo, y surgió esta unión de los hinchas, de que decían, bueno, hagamos algo para tratar de unir a la gente de River, y ya que el club no nos está dando alegrías en este momento, tratar de que seamos los hinchas los que nos unamos y hagamos algo, y surgió esta idea de hacer la bandera más larga del mundo que unía de la vieja cancha del club, digamos, que estaba en Alvear y Tagle, hasta el Monumental, que son más o menos 6,5 kilómetros, y a una agrupación del club, digamos, formada por 7 otras agrupaciones, se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos una bandera que una las dos canchas? Fue una idea media loca que después empezó a crecer, de hecho la bandera terminó midiendo casi 8 kilómetros, y empezó a surgir eso, y yo me empecé como a involucrar en el proyecto, primero porque, bueno, estaba filmando cosas de fútbol y me sumé colaborando, no pensando en hacer algo para River ni para que quede un producto audiovisual de River, solo que me sumé a ayudar a una gente que recién había conocido, de hecho, ¿no? A otros hinchas que Ah, estaban haciendo un proyecto que me parecía lindo, y dije, bueno, me sumo a ayudar. Esa fue la idea nomás, no tenía otras cosas en mente. Después empezó a crecer el proyecto, tanto el mío como el de ellos, de que le empezó a tomar más notoriedad este evento. Y después me encontré, como quien no quiere la cosa, retratando eso, hasta que terminó en hacer una película y se presentó en 2 funciones en el Luna Park, que es un estadio acá sí, sí. cubierto de la ciudad de Buenos Aires, que tiene capacidad, digamos, como para 7.000 espectadores cada función. Entonces terminaron casi 14.000 personas viendo 2 funciones de la película, pero fue una cosa que fue medio dándose de casualidad, quizás por un poco por ese amor por River, de seguir también, porque venía, como te decía, en esa época donde tenía un poco más de libertades, al no tener una familia, digamos, Claro. con la cual cumplir algunas cosas, me daba tiempo, digamos, también al otro fútbol le puse tiempo y horas, digamos, por lo menos contaba con algún recurso, acá fue completamente financiada y hecha por mí. Entonces, y básicamente la hice mucho más en solitario también, si bien en el otro fútbol contaba con Fernando y con a veces algún equipo que me ayudaba, esta película la verdad que la hice, te diría que el 90% la hice solo. En muchas entrevistas yo hacía las preguntas, el audio, el sonido, era como todo una epopeya, ¿viste? Tratar de hacer algo porque no tenía realmente recursos para hacerla, y así todo fue tomando forma de película hasta que llegara eso, digamos, no solo el estreno en el Luna Park, sino el estreno en cines también. Sí. Y terminó quedando eso, como un registro. De hecho, River, hasta hace poco, el año pasado, salió como otra película que es medio un resumen de archivo de varias épocas, digamos, pero que se asemeja más quizás a un programa deportivo largo que a una película, digamos, que te cuente un evento o una historia. Esa fue la primera película que se hizo de la historia de River, digamos, netamente futbolística del club, digamos, que no tenga material de archivo de los partidos, digamos. Entonces terminó siendo algo insospechado, bien recibido por la gente también. La verdad que hoy en día uno está más acostumbrado quizás a ver documentales por tantas series deportivas, ¿viste? Uno tiene la del Leeds, la del Sunderland, la del Sí, sí. Barcelona, como Netflix, Amazon Prime. La gente está un poco más acostumbrada a ver películas. Ahí en el 2013, presentar la película en el Luna Park ante gente que estaba cantando, yo dije, no, tenía cero cultura del documental, dije, esto va a ser difícil. Y ver que igual fue bien recibida y que se vio con atención porque la verdad que me da un poco de temor. ¿Qué va a pasar en una función con 7.000 personas
cuando empiece la película y la gente tenga que callarse y quedarse en silencio mirando el público futbolero que está acostumbrado todo el tiempo a alentar. Y pasó eso. Fuimos dos funciones de Luna Park de 7.000 personas cada uno, donde se quedó todo el mundo en silencio. Las fotos que hay son impactantes, está todo el Sí, mundo sí. sentado como si fuera un cine y es un teatro gigante, ¿viste? Entonces, la verdad que es loco que la gente haya entendido la obra y se haya compenetrado en seguir la historia que contaba eso. Así que la verdad que bueno, es algo muy lindo, digamos, poder hacerlo, pero fue como te digo, una cosa insospechada. Nunca me imaginé que iba a terminar haciendo algo para River y por esas cosas del amor que uno tiene quizás por los colores se terminó dando. ¿Y cómo es esa cotidianidad en el plano un poco más de fotógrafo, de tener un domingo a domingo prácticamente de estar en la cancha de River, estar retratando a cada uno de los futbolistas, las tribunas? ¿Qué sensaciones te da? ¿Cómo lo llevas tú ese trabajo? La verdad que eso es algo que hoy en día es un poco más natural, ¿no? Como que ya casi lo tengo como algo que está tan interiorizado en mi vida, es como ir a trabajar, como ir a la casa de mis padres, como llevar a los nenes al jardín, digamos, es una situación más de esas. No, como no me imagino la vida sin eso, pero también es una cosa que la naturalizo Sí, y ya también se disfruta, como todas las otras actividades que te contaba, pero ya un poco perdió la sorpresa, digamos, los primeros años, cuando se ni hablar el primer año, la primera vez o el primer tiempo, era una sorpresa que era pensar que era el sueño de toda una vida, de hincha, de niño, de siempre me imaginaba estar adentro de la cancha ahí. Nunca me imaginé como futbolista o algo, era bastante malo de chico, entonces era una cosa que no tenía en mente yo, pero siempre me imaginé de alguna manera, quizás con el periodismo, con algo, poder estar cerca de... Siempre me acuerdo que tenía un amigo que me contaba que lo dejaban, que entraba porque cada tanto por un conocido podía alguna vez había visto un partido dentro del campo. Era mi sueño, ¿viste? Me acostaba todas las noches claro. mirando los pósters que tenía pegados en mi habitación y decía, uy, qué bueno sería poder ver un partido de adentro de la cancha. Era una cosa que durante años de mi vida de chico, te digo 9, 10, 11, 12 años, me acostaba pensando en eso y decía, cumpliré ese sueño. Y después de grande ya lo abandoné, me puse a trabajar en el cine, como que es una cosa que no la tenía pensado, digamos, tampoco, no me hizo mal no poder cumplirlo y me olvidé de eso. Y de repente después esto fue en el 2009, 2010, la primera vez que entré a la cancha de River como reportero gráfico, o sea que tenía 29 años. Y a los 29 años, de repente también, por esas cosas medio de casualidad, terminé pudiendo empezar a tener acceso por la credencial de reportero gráfico, Claro. por ciertos laburos que había tenido, que fui acreedor, y de repente me encontraba ahí, entonces todos esos primeros años sí fue como una cosa de no poder creerlo, ¿viste? Estar ahí era como que todo era nuevo, cada día que iba encontraba una situación nueva en el Monumental, sobre todo, y después empezaron, fue justo en el peor momento de la historia de River, pero después a los 2 o 3 años, digamos, el club empezó a mejorar, Sí, entonces empezó a ganar campeonato, entonces ahí de vuelta se reflotó de vuelta esta cosa de, bueno, la primera vez que River salió campeón en un torneo local, bueno, la primera final de Sudamericana, bueno, ya era una cosa, la primera final de Libertadores, bueno, ya era la primera final de Recopa, todo el tiempo había situaciones nuevas, te diría que hasta el 2015, 2016, ahí todo el tiempo, y después a River le siguió yendo tan bien que ya después volvió lo mismo, otra Recopa, otro campeonato, otra Copa Argentina, otro Libertadores. Uno como hincha te volvés loco y es espectacular y ojalá pase, ojalá es la mejor repetición que se puede dar. Pero ya empezó a ser algo común, como natural, digamos. Yo ya sé cómo es ir a River en una final de Libertadores. Ya sé cómo es ir un partido, un superclásico en la cancha de sí, River o ir de sí. visitante a la cancha de Boca. Entonces se disfruta, obviamente, es el trabajo que más disfruto, si bien casi que es lo que no vivo de eso, digamos, lo que termina siendo algo simbólico, termina siendo como un hobby mi acercamiento a la fotografía, porque por más que cobre por los partidos, digamos, yo de lo que vivo es otra cosa, con mi agencia de marketing Sí, me dedico realmente a otra cosa, entonces termina siendo, realmente es un hobby, pero es lo que es el trabajo, digamos, o me lo tomo como un trabajo, como si estuviera cobrando, como si viviera de eso, pero es lo que es el trabajo que más disfruto, ir a ver a River a los partidos, pero ya es una cosa
natural, digamos, lo tomo, entro al Monumental y es como que entro a mi oficina, digamos, es como mi casa también. Entonces ya se ve desde otro lado, se disfruta con otra celeridad inclusive, porque decís, bueno, Kelly, entras tranquilo, obviamente uno se pone nervioso por los partidos, pero ya como sabés manejarte en un ambiente que lo tenés como natural, entonces perdió un poco esa sorpresa del comienzo. Hay una foto que a mí me daba bastante la atención en una situación que bueno, mundialmente, al menos en lo que es América, fue un boom, digamos, cuando fue el partido con Boca en la cancha de Boca, en el que hay una foto que está Gallardo debajo de los escudos de la policía. Sí. Cuéntame sobre esa foto, qué sensaciones tenías en ese momento, en ese ámbito tan explosivo que se vivía, digamos así, en la Bombonera, en un superclásico. ¿Cómo desarrollaste esa labor en ese instante? La verdad que fue un partido, te diría que fue de los partidos más tensos cuando en épocas de cubrir el ascenso. He estado en partidos porque son canchas mucho más precarias, entonces uno siente una fragilidad por ahí que algo puede llegar a pasar, ¿no? Cuando pasa algo, cuando hay tanta gente y un equipo sale campeón y la gente invade el campo y uno está ahí con los equipos de fotografía y siempre somos poquitos fotógrafos, que poquitos son, te digo, cuatro o cinco, entonces uno se Claro. siente realmente desamparado. Pero en primera división uno no siente esa sensación porque hay un montón de policía, hay muchas otras medidas de seguridad. Aparte hay 100 fotos, no sé si 100, pero hay 70 fotógrafos en la cancha de Boca, hay 50 acreditados, por ejemplo, más los medios de televisión, sale por todo el mundo. Entonces uno se siente, la verdad, como no siente que algo malo vaya a pasar, digamos, ni a los protagonistas ni a uno trabajando. Y en ese partido, con lo que pasó con el episodio del gas pimienta y con toda la gente que estaba con un fervor desmedido, digamos, en el estadio, tirando tantas cosas, mismo la gente ahí dentro del campo de juego, empleados del club, ¿viste? Era como que se Sí. vivía un ambiente muy extraño y fue de las pocas veces que estuve, te diría que casi de las únicas que estuve en un partido de tanta trascendencia, en el cual dijimos, hey, nos da un poco de miedo acá, no sabemos qué va a pasar acá o cuando salgamos, qué va a pasar afuera del campo de juego, ¿viste? Como que la verdad que fue un poco complicado y sobre todo por la incertidumbre que se vivió en ese partido, de que estuvo tanto tiempo el partido suspendido, nosotros estando trabajando ahí, es de las pocas veces que en un partido los fotógrafos nos tuvimos que meter al campo de juego por los gases lacrimógenos, por toda la situación que se veía, era como una incertidumbre complicada. Y uno veía a los jugadores tan mal, en tan mal estado, y que cuando viste veíamos que se barajaba como reanudar el partido, era como incertidumbre, era eso que uno no podía entender cómo esto no se suspendía y cada uno se iba a su casa y se acababa y la gente cada vez el ánimo Sí. se iba caldeando más. Entonces la verdad que daba un poco de miedo de a qué podría pasar, ¿no? De que parecía que en un momento, viste, se metía uno al campo de juego y se iban a meter miles y que iba a ser un Y, desastre. claro. Y eso de Gallardo, y yo y había estado sacando fotos, obviamente, igual todo el partido, estaba ahí trabajando para el medio con el que trabajo ahora, digamos, con River, que es la revista 1986, y había estado sacando un montón de fotos, obviamente, de esa jornada, de los incidentes, de todo lo que pasaba, pero sentía que me faltaba todavía una foto que representara toda esa noche. Entonces dije, bueno, me voy a quedar hasta el final de todo. Seguro el último que se va a ir de la cancha de River va a ser Gallardo, ya conociéndolo y viendo Sí, sí. la relación y el respeto que tiene con sus dirigidos y demás. Dije, bueno, entonces hasta que no se vaya Gallardo dije, no me voy. Y me quedé buscando a ver si podía retratar una foto que fuera eso. Y ahí vi que iban a meterse por la manga y bueno, dije, la verdad que era difícil hacer esa foto porque me tenía que meter como medio dentro de la manga que estaba, o de los escudos que estaban ahí, estaban los policías y la gente de seguridad del club que no te dejaba, entonces me terminé agachando entre los pies de un policía que me apretaba la cabeza así con las piernas, esperando que viniera Gallardo. Y la verdad que no veía nada, cuando pasó disparé así una ráfaga de fotos y bueno, salió esa que me parece que representa bastante un poco lo que Sí. fue la noche, eso, ¿no? Que al final, digo, el técnico del equipo que después salió campeón inclusive de esa edición de la Copa, teniéndose que retirar de un partido tan trascendental entre los escudos, digamos, es una cosa que si uno se lo pone a pensar igual en el fondo es ridículo, ¿no? Que hoy en día pase en un Claro. fútbol tan profesional como es un River Boca de una Copa Libertadores, no tiene sentido, entonces, bueno, esa foto me terminó gustando, digamos, por ese motivo. Después fue una foto que inclusive fue seleccionada para la muestra de reporteros gráficos del año siguiente, o sea que la verdad que no solo me gustó a mí, sino también cuando la gente la recibe de una manera
mejor, digamos, y bueno, entonces evidentemente una vez saca una foto y dice, esta foto me encanta, y no pasa nada con esa foto, o a veces uno saca una foto que le parece una foto más y todo el mundo habla de la foto como si fuera, y decir, ah, bueno, qué sé yo, para mí no estaba tan bien. Esta es como que unificó un poco eso, una foto que a mí me gustaba y que periodísticamente, o fotoperiodísticamente tuvo, digamos, un poco más de trascendencia. Vamos con otro suceso. Estuviste en España seguramente, en la final del No, Bernabéu. en la final no estuve, la verdad que eso es lo que te digo, ahí se mezcla un poco cuando es un hobby y el trabajo, ¿viste? Yo la verdad, obviamente, lo que más quería era sacarme el pasaje de avión Claro. y salir corriendo. De hecho, al día de hoy todavía digo, ay, no sé si no, viste, de que esto de no haber ido, pero en ese momento, digamos, con la agencia que tengo, estábamos trabajando con un proyecto gigante para Coca-Cola y yo de lo que vivo es de eso, ¿viste? Entonces me Claro, claro. moría por ir, me puse a llorar por no poder ir, pero ahí fue cuando te prima un poco, ¿viste? Lo que tenés a cargo y que no podía dejar todo, realmente era con un cliente que venía trabajando hace un montón de años y que la verdad que era lo que casi que era el cliente que me sostenía el trabajo por ese entonces. Sí. Entonces lamentablemente con todo el dolor del mundo, digamos, tuve que decir, bueno, no, elijo quedarme acá, obviamente al día de hoy todavía me duele y digo, ay, lo que hubiera dado por estar ahí, pero bueno, en ese momento, digamos, fue la decisión que tuve que tomar y bueno, no, tampoco me arrepiento de eso, era lo que tuve que hacer, digamos. Y en Japón estuviste, ahí sí o no. Sí, en Japón estuve, sí. ¿Qué tal la experiencia de Japón? Estar junto a River en Japón y haciendo la cobertura. Y la verdad que fue espectacular, ahí fue de vuelta cuando se mezclan esos sueños de chico, ¿viste? Uno miraba siempre las copas intercontinentales por televisión, soñando siempre con estar ahí. Cuando River fue en el 96 dije, uy, la próxima vez que juegue River tengo que estar ahí. Ahí tenía 15 años recién. Y bueno, entonces pasó eso. La próxima vez que River estuvo en Japón tenía que ir. Entonces lo viví un poco, por suerte, obviamente ya con mi profesión de reportero gráfico, haber podido vivir desde adentro un evento así, es un mundial, ¿viste? Acreditándote todo el mundo FIFA, como los accesos, los chalecos, las pulseras, toda la forma de que uno tiene de ingresos, de entrar, el trato para la prensa, las salas de prensa, la forma en que tenés que cumplir, que te hacen ir tanto tiempo antes al partido para acreditarte, tanto tiempo antes para reservar tu lugar, tanto tiempo antes para ingresar al campo de juego. Es como uno, sobre todo pensando estoy hablando estrictamente de lo laboral, digamos, Sí. pensando en cómo había empezado, eso fue en el 2015 a Japón. En el 2009 empecé a cubrir una quinta división en el ascenso, entonces pasar de en 6 años de no tener ni una credencial para entrar a una cancha y pedirle al árbitro por favor que me dejara cumplir para la revista con la que estaba trabajando y 6 años después estar cumpliendo con todo ese padrón FIFA de tener que entrar y de cierta manera y de cosas, la verdad que decís que bueno, que en tan poco tiempo, digamos, pude progresar tanto en la profesión como fotógrafo. Entonces eso fue una cosa inolvidable y te pasa siempre en estos eventos, ¿no? En las finales que he estado acá en Buenos Aires, cuando fui a Lima, a la final de la Libertadores ahora también me pasó. Es como cuando te metes en todo ese mundo tan profesional de FIFA y Conmebol, digamos, de finales, es una cosa que se disfruta mucho. Y lo de Japón aparte fue porque también fui, como separé, hice 2 viajes. Dentro, a la hora de los partidos, entraba a la cancha y era completamente un fotógrafo, pero todo el resto del viaje, todos esos 10 días en Japón, no me los tomé, no es que fui a la concentración de River, al hotel, a hacerle foto a los entrenamientos, no, ahí me fui con 15 amigos, nos alquilamos 3 departamentos y la pasé como hincha, cumplí como los dos sueños, ¿viste? El de fotógrafo De y el de hincha. pibe que me imaginaba ir con mis amigos a Japón a ver una final de River. Entonces, como pude hacer esa mezcla, que fue un lindo balance, digamos, a la hora del partido, iba ahí serio, fotógrafo, pero todos los otros días estábamos todos caminando por Japón con camisetas de River, charlando con los japoneses, viviendo un poco la experiencia de que fueron 20.000 personas de River a Claro. Japón, fue una locura, entonces la verdad que fue un viaje inolvidable, creo que inclusive para todos los que fuimos, quizás fue tan inolvidable que hasta lo deportivo quedó en segundo plano, digamos, creo que todos sabíamos que era imposible ganarle a un Barcelona con Neymar, Messi, Suárez, Una Xavi, máquina. Iniesta, Busquets, o sea, ¿cómo le ganas a un equipo así? Es imposible. Pero pasó a ser, obviamente, de ese día nos quedamos tristes después y uno decía, y si por ahí, viste, pasaba algo de suerte, pero bueno, creo que fue tan lindo el viaje y tanto la experiencia vivida que no, ahí sí lo deportivo quedó a un segundo plano.
¿Quién es tu ídolo en River? ¿A quién admiras de futbolista, técnico? Mira, la verdad nunca fui ni siquiera de chico, digamos, de tener ídolos o digamos, sí de admirar por ahí cuando era pibe, mucho a Francesco, le digamos, ¿no? Me acuerdo cuando tenía 13 años y volvió en el 94 y mi papá me llevó a la cancha, volvió en un partido de Supercopa contra Nacional de Montevideo, un 2-2 del 94, ese partido me acuerdo de haber ido y fue como decir, wow, este tipo que siempre lo había mirado por televisión en Italia o que veía los videos del 85-86 cuando jugaba en River, que haya vuelto, viste, me parecía como que volvía el mejor jugador del mundo. Entonces, en esa época, la verdad que lo disfruté mucho y justo coincidió esa vuelta con que River tuvo un gran equipo, digamos, en esa época de Ramón Díaz, digamos, de tricampeón del torneo local, campeón de Libertadores, campeón de Supercopa. La verdad que lo disfruté mucho en ese momento y la verdad que lo admiraba bastante a Lenzo. Y hoy en día ya por uno cuando está metido adentro del fútbol, viste, ya empezás a ver un poco los hilos de las cosas, como Sí, te sí. empezás a, ya los futbolistas te das cuenta que son personas normales, que todo es como, terminan siendo trabajadores como hace uno, ya uno los baja un poco del pedestal ese que tiene cuando tiene 10 años, ¿viste? Pero la verdad que lo que veo hoy de Gallardo, por ejemplo, habla de una seriedad, digamos, de un compromiso no solo en lo deportivo, sino en lo que le dio a River como institución, ¿viste? De los Sí. valores que transmite a todo el mundo, del cuerpo técnico de las divisiones inferiores, de cómo habla con los juveniles, de cómo lleva a los equipos, la verdad que también es digno de admiración, ¿viste? De ver que encima viene con los resultados, pero cuando te das cuenta que la meta no es el resultado, es una parte del proceso que se da cuando se hacen las cosas bien. Entonces entender que hay gente, y sobre todo en este continente, ¿no? Donde todo es tan volátil, Sí, ver un sí. tipo que está hace 6 años dirigiendo un club, digamos, yo no me pasó nunca, desde que nací, digamos, nunca vi en River un técnico que haya durado ese tiempo. Entonces verlo y que sigue con un compromiso que excede, digamos, esto, ¿no? De solamente la victoria, sino de los modos a transitar, digamos, de eso es una cosa que admiro y me gusta que quien comanda los destinos del club, digamos, lo lleve para ese lado. Y desde el plano audiovisual, desde el plano cinematográfico, ¿quiénes son tus referencias? La verdad que ni siquiera sabría decirte, digamos, yo la verdad que sí tengo una muy marcada orientación hacia el documental, ¿viste? De chico cuando empecé en el cine, empecé a trabajar como editor en cine y en publicidad, después empecé a hacer cortometrajes a los 23, 24 años de ficción, digamos, y me daba cuenta que no era algo que lo hacía, y de hecho me ha ido bien en ese momento con esas producciones, pero era algo que como que no me llenaba, ¿viste? Y con el otro fútbol empecé recién ahí, nunca había hecho un documental ni nada, digamos, en el 2009 y empecé a entender cómo era esta forma de filmar, de ir con una cámara, de meterte y buscar y contar historias. Y la verdad que descubrí, digamos, que lo mío es el documental, ¿viste? Tanto sea con fotos, el fotoperiodismo, digamos, en un momento hacía fotos más de moda o más de, ¿viste? No sé, obras de teatro, de otra cosa, y también me parecía como que no era mi camino. Entonces, ya sea con lo audiovisual o con la fotografía, lo que realmente me interesa es contar historias de verdad, digamos. De hecho, hasta me pasa con las películas que miro. Cuando veo una película de ficción basada en hechos reales, me interesa más que una película que es de ciencia ficción. Entonces, en general, lo que trato de hacer es de consumir muchas cosas, sobre todo con el deporte que me gusta. La verdad que me veo todas las producciones que hay, digamos, desde Ah, la de los Chicago Bulls hasta la del Sunderland, la del Leeds, la del, inclusive algunas, y porque todo el tiempo estoy pensando qué es lo que estoy pensando cosas para hacer, entonces me gusta como referenciarme de cosas que veo para hacer otras cosas, digamos, ¿no? Yo siempre lo que trato de hacer, por eso el otro fútbol, ¿viste? Está el que le gusta y el que no, el que dice, uy, dejá la cámara fija, es aburrido, esperás 2 minutos que pase una pelota, es como que, ¿viste? Pero, ¿viste? Siempre con la limitación del poco presupuesto, yo dije, voy a empezar voy a hacer algo, competir con una cosa que hace ESPN o Fox, no, tengo la técnica, entonces trato de pensar un poco en hacer algo que no harían ellos para tratar de ir por ese lado, ¿viste? Entonces no, la verdad que no, ni siquiera te podría decir un director, ¿viste? O algo hay proyectos que me gustan, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora acabo de ver la serie del Barcelona
y me parece que se llama Match Day, que está en Netflix y no me gusta nada, me parece un embole, ¿viste? Me parece como que no tiene alma, no tiene, me pareció una mierda. Y es una foto que, y encima teniendo el acceso a los jugadores, a Messi, a Suárez, tenés como una cantidad que decís, no lo puedo creer, tengo esto, y me parece malísima. Y la serie del Leeds, por ejemplo, que no tienen ni acceso a hablar con Bielsa, solo usan el audio de las conferencias de prensa del tipo, te cuenta todos los personajes, te pinta Bielsa, todo de una manera, y el tipo ni siquiera se presentó para la cámara, entonces a veces no pasa por tener acceso, no acceso a los protagonistas, sino por la forma cinematográfica en que elijas contar las historias. Entonces, por ejemplo, en eso estoy todo el tiempo. Por ejemplo, de las últimas que vi, esta, la de Take Us Home, que es la del lead, digamos, me parece buenísima y está justificado que Russell Crowe sea la voz en off. Y en la del Barcelona te ponen a John Malkovich, que se nota que no vio un partido de fútbol en su vida, y decís, ¿qué tiene este tipo que andar relatando esto? ¿Viste? No habla de... Y te hablan de una pasión, y de acá vemos a la hinchada, y son tres tipos haciendo viva, viva. Sí. Entonces, como que sí, nunca fue, ¿viste? El que hicieron no se metieron nunca en una cancha. Entonces, como que me gusta tratar de ver todo, ¿viste? Y no es que la estoy viendo y estoy diciendo, ah, qué mierda. Como que yo veo todo, ¿viste? Trato de ver todo para tratar de siempre de ver lo que se está haciendo y para tratar de no hacerlo. Porque a veces me pasaba al principio, ¿viste? Veía, mi mujer trabaja de referenciar cosas para las publicidades. Está todo el tiempo viendo comerciales y cosas, digamos, porque trabaja para publicidad. Y a veces vengo y digo, tengo esta idea espectacular, mira, ¿qué pasa? Ah, como el comercial de Nike, si eso lo digo, no, siempre, claro, siempre uno nunca, ya está todo inventado, entonces Claro. nunca está haciendo algo original. Entonces trato un poco, sobre todo con lo deportivo que me gusta, de tratar de ver para, bueno, todo el tiempo, así no termino nunca haciendo nada después, porque siempre digo, uy, ya lo hicieron, no lo puedo hacer. Y se Pero bueno, me traba. interesa como un poco ver todo para tratar de referenciarme de cosas y de tratar de ir para otro camino, tratar de buscar como otra, o de aportar alguna otra cosita, ¿viste? Y bueno, para ir concluyendo, que en el plano deportivo futbolístico, quizás algo con River. Vi también recién que habías hecho fotos para el nuevo estadio de Estudiantes. ¿Qué Uh -huh. proyectos tienes ahora en ese plano? ¿Qué vamos a ver de Fede Peretti en adelante? Mira, justo bueno, ahora con esto de la cuarentena, digamos, estuve pensando un par de proyectos audiovisuales que todavía, volviendo al ascenso, digamos, ¿no? Sí. Como tratando de hacer cosas historias que me quedaron por contar, digamos, estoy viendo qué formato les doy, todavía no lo tengo muy definido, pero volví a tener un poco de tiempo, si bien esto de la cuarentena requiere, a veces uno está más ocupado que en la vida normal porque estás todo el tiempo tratando de que no se te vayan los clientes, de resolver otras cosas que antes las tenías un poco más sencillas, o es difícil, y yo coordino el equipo, digamos, de gente que trabaja conmigo en la agencia, y una cosa es estar todos los días juntos en la misma oficina o en una habitación de diferencia, y ahora todo viste, uno se pasa teniendo Zooms todo el día y es como una cosa media estresante, pero así todo me he encontrado un poco con tiempo para ponerme a pensar cosas. Lo que seguro estoy haciendo ahora, que tengo que terminar de darle forma y de llevarlo a cabo, digamos, pero es mi meta, digamos, de hacerlo de acá, te diría, a 2 meses, para cuando se vuelva a regularizar la situación, poder imprimirlo. Estoy haciendo un libro, digamos, que son justo ahora cumplí 10 años de que cubro a River. Mm, Entonces, un ya. poco que inclusive lo que no solamente, yo siempre hasta ahora hice 3 libros, siempre de fotografías, ¿viste? Como básicamente fotos y casi sin textos. Uno el del otro fútbol, que es un libro también, otro el de la despedida de Ariel Ortega y otro de la despedida de Cabenagui, Ya. que son libros muy fotográficos, digamos. Y siempre, como que por más que soy un amante de la fotografía y que compro libros de fotografía y que me encantan, siempre noto que la gente que los compra es como que les gustan los libros, pero siempre le hace falta algo que yo descubrí con las redes sociales, que es cuando yo en el Instagram, sobre todo, que subo material de River, subo las fotos y cuento, como esto que te conté a vos, Japón, y contás las sensaciones, ¿no? El hincha Sí, que sí. saca fotos, cómo es y eso en el Instagram lo he llegado a plasmar un poco, no solo subir la foto, sino contar una historia junto con la foto, de tanto personal o de lo que viví en ese momento, o del viaje, o no sé, o algo relacionado a eso. Entonces todavía no lo termino de dar como una forma, voy escribiendo cosas al azar, voy seleccionando fotos, pensá que tengo 10 años de fotos de River, son, o sea, cientos de partidos, es como un lío decidirse en realidad la parte editorial de eso, pero estoy empezando a unificar este camino, digamos, ¿no? De empezar a sacar fotos en el ascenso hasta llegar a una final de Copa Libertadores, y en el medio el peor momento de River hasta el mejor,
como empezar a contar un poco esas vivencias personales unidas al club que quiero, digamos, y tratar de hacer un libro, digamos, que no sea solo de fotos, sino también contar estas experiencias que en general la gente hay algo que me gusta mucho cuando me dicen, que digo, siempre te escriben, viste, qué linda foto o algo, digo, uno lo agradece, decís que qué bueno que está, que a la gente le guste las fotos que uno hace, pero muchas veces el comentario que me hacen los hinchas de River es como, sos quien nos representa dentro de la cancha, digamos, de hecho cuando me pasó cuando no fui a Madrid, mucha gente me escribió, yo puse como que no, bueno, no podía ir, no sé qué, que estaba muy triste, como lo conté en alguna red social, no me acuerdo cuándo, y un montón de gente me escribió después, qué alegría que River ganó, pero nos faltó tu mirada, ¿no? Siempre cuando voy a los lugares me dicen, qué bueno haber vivido esta final. No sé, cuando fui a Lima ahora, River perdió, pero estuve todos esos 2 días contando cómo era la gente, la previa, y la gente a veces que no tiene el acceso que tengo yo de estar dentro del campo de juego, de contar inclusive que eso, cómo es la charla que se le da a los fotógrafos antes de una final, cómo es lo que tenés que hacer, cómo sentir un poco de comunicar esas sensaciones, que tengo un lugar privilegiado, que puedo acceder a lugares que el resto de los hinchas tal vez no puede, y contarlo para hacerlos partícipe a todos. Y eso como que siempre me dicen eso, nos representás, ¿viste? Como sos el hincha que está ahí cerca. Entonces, Sí. eso es lo que lo que estoy escribiendo en ese libro. Pero bueno, tiene que ser interesante, tiene que tener buenas fotos, como que es un proceso largo, que todavía estoy encontrándole el camino, pero ese va a ser lo próximo que va a ser, digamos. Un libro no solo de fotos en este caso, sino de texto y fotos. Listo, Fede, un placer realmente, un gusto. Eh, Gracias, lo mismo digo.